¿Cómo están, señoritas? Buenas tardes. Me imagino que sus compañeros están viendo el fútbol. Amadeo, ¿a usted no le gusta el fútbol, no? ¿Cómo, Inge? Es que hasta hace un ratito solamente estaban sus compañeras que, bueno, en general a las mujeres no les gusta mucho el fútbol. A pesar de que ahora está jugando la selección, ¿no? Usted es el único varón en clases. Ah, sí, sí, creo. Nos avisa cómo anda el partido, ¿ok? Ya, ya. Desconecte su audio. Ah, gracias. Bueno, comencemos. Estamos viendo el tema del tratamiento contable de los impuestos. Hemos visto hasta la clase anterior, a manera de introducción, hemos definido qué son los impuestos. Hemos hablado de la parte legal de los impuestos que tienen que ser creados a través de una ley y en la ley se deben definir no solamente los montos, las características del impuesto, sino las sanciones que tiene ese impuesto. Que no el impuesto, sino las sanciones que tiene el incumplimiento de ese impuesto. Hemos dicho que los impuestos se crean por la potestad tributaria del Estado, que es una atribución que está dada por la Constitución Política del Estado. Hemos visto cuáles son las causas por las que se generan los impuestos. Hemos hablado de cómo se generan los impuestos en Bolivia. Hemos definido algunos conceptos de impuestos. Hemos hablado de Don Fisco, Cantutita y Patujú, que son personajes que utilizan el Servicio de Impuestos Nacionales para generar conciencia tributaria. Y finalmente hemos ya visto en la parte operativa que hay 3 tipos de impuestos de acuerdo a los niveles del Estado. Los impuestos generados por el nivel central del Estado, los impuestos departamentales y los impuestos municipales. Hemos descrito brevemente cuáles son estos impuestos en los 3 niveles y hemos visto las características y hemos aprendido la contabilización de 2 tipos de impuestos fundamentales que son los que vamos a analizar porque hemos dicho que están presentes en todas las transacciones. Uno de ellos es el IVA y el otro es el IT. Y tenían que complementar un ejercicio que hemos realizado incorporando el impuesto a las transacciones a un ejemplo en el que solamente habíamos hecho la parte de del impuesto al valor agregado. Luego viene otro impuesto, es el RCIVA. El RCIVA tiene 2 ramas. El RCIVA que se aplica a personas dependientes y el RCIVA que se aplica a personas independientes. ¿Qué significa independiente y dependiente? Dependiente significa que está en calidad de empleado.
E independiente quiere decir que una persona está prestando servicios, pero no como empleado. Hay una diferencia sutil. El RSI-VA dependientes se aplica a los sueldos y salarios de personas dependientes, que pueden provenir de jornales, sobresueldos, horas extras, bonos o su sueldo normal. O sea, toda persona que perciba un sueldo está obligado a pagar el RSI-VA dependiente. ¿Quiénes pagan? Todos los empleados públicos o privados a través de su agente de retención. Eso quiere decir que el Estado, este es un impuesto estatal, el Estado que tiene la atribución de crear impuestos, ha creado el impuesto RSI-VA y ha delegado la función de cobrar impuestos al Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales, en función del RSI-VA, por si acaso, significa régimen complementario al IVA. El IVA es un impuesto que se aplica a la circulación de bienes, ¿no? O sea, cuando una persona vende algo, ya sea un servicio o un producto, debe pagar el IVA. El RSI-VA es un régimen complementario a aquellos que tienen un ingreso, pero que no provienen de la venta de bienes o servicios, sino provienen de la realización de un servicio. El Servicio de Impuestos Nacionales, por efecto del IVA, delega esa autoridad de cobrar impuestos a un agente de retención. Este agente de retención es el que le cobra a los sujetos pasivos. El sujeto pasivo del RSI-VA, ¿se acuerdan de qué significa sujeto pasivo en impuestos? En impuestos, sujeto pasivo significa, se refiere a aquella persona que está obligada a pagar algún determinado impuesto si el hecho sucede. Si, por ejemplo, yo voy y vendo mi auto, me convierto en sujeto pasivo porque estoy obligado a pagar el impuesto a la transferencia, el IT. Si yo tuviera una tienda, o su compañera Abigail Rose, que tenía una tienda que vende computadoras, vende una computadora, está ejecutando un hecho imponible, ¿no? El hecho imponible es la realización de un hecho que merezca pagar impuestos, que amerite pagar impuestos. Ese es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que realiza el hecho imponible, ¿ok? El Servicio de Impuestos Nacionales delega su capacidad recaudadora. El Servicio de Impuestos Nacionales es el recaudador de impuestos. El Estado le dice, ustedes, señores del Servicio de Impuestos Nacionales, por favor, son los encargados de recaudar impuestos. Y la ley lo apoya. La ley dice que si una persona es sorprendida defraudando impuestos, se le puede clausurar para que ya no realice sus actividades comerciales a manera de sanción durante un determinado tiempo. Y ustedes han debido ver que muchas veces ocurre que están caminando por la calle y ven en una tienda clausurado por impuestos nacionales. Es justamente porque se le ha sorprendido defraudando impuestos. El Servicio de Impuestos Nacionales, en el caso del RSI-VA, puede delegar esa función de recaudador de impuestos a un agente de retención. ¿Quién es este agente de retención? Estos sujetos pasivos por el RSI-VA son la gente que
percibe un salario. O sea, son personas que trabajan. Y por efecto de ese salario, están obligados a pagar el 13% del IVA. Pero estos señores, que pueden ser muchos, no le pagan directamente al Servicio de Impuestos Nacionales, sino este señor, el agente de retención, retiene ese 13% y luego consolida de todos los empleados de su empresa ese 13% y luego lo entrega al Servicio de Impuestos Nacionales. No es el sujeto pasivo, sino el agente de retención entrega ese monto recaudado al Servicio de Impuestos Nacionales. Por ejemplo, en la Universidad Técnica de Oruro, la UTO, trabajan cerca de, no lo sé, imaginemos debe ser por lo bajo unos 4,000 personas. Esas 4,000 personas perciben un salario. Por lo tanto, al percibir un salario, están obligados a pagar el 13% de ese salario por efecto del RCIVA. Por el RCIVA, esas personas están obligadas a pagar el 13% de su salario. Si, por ejemplo, una persona, un trabajador universitario, un docente, que sea una autoridad, gana 10,000 bolivianos por mes, está obligado a pagar 1,300 bolivianos como impuesto por el RCIVA. Entonces, la Universidad Técnica de Oruro, a través de sus cargos relacionados con el pago de sueldos, le dicen, señor, usted tenía que pagar un sueldo de 10,000 bolivianos, pero como nosotros somos los agentes de retención, vamos a retener estos 1,300 que usted tenía que pagar y le vamos a pagar su salario simplemente de 8,700, y estos 1,300 que le estamos reteniendo lo vamos a entregar conjuntamente lo que estemos reteniendo de los otros 3,999 personas que pagan, que trabajan para la universidad, al Servicio de Impuestos Nacionales el mes siguiente. Entonces, esa delegación de responsabilidad a la agente de retención se hace también a través de la ley. ¿Quiénes pagan? Todos los empleados. ¿Quiénes no pagan? Ah, interesante. Aquellos que, los jubilados, por ejemplo, no pagan el RCI. Las pensiones de vejez no pagan. Una vez al año los trabajadores asalariados tienen el derecho de percibir un aguinaldo, que es un sueldo entero a fin de año, pagado a fin de año. Ese aguinaldo solamente no paga el RCI. Solo el aguinaldo no paga el RCI. El resto, el sueldo de diciembre, por ejemplo, paga el RCI, pero el aguinaldo que también se percibe en diciembre no paga el RCI. Los beneficios sociales. El próximo capítulo, si se refiere a recursos humanos, vamos a hablar de los beneficios sociales. Las personas que trabajan, luego de un cierto tiempo de trabajar, se hacen acreedores a beneficios sociales. El pago de esos beneficios sociales no paga el RCI. Las personas que trabajan también tienen derecho a subsidios. Por ejemplo, uno de los subsidios es el subsidio de lactancia. ¿Qué es el subsidio de lactancia? Si, por ejemplo, la esposa de un trabajador está embarazada, luego del nacimiento de su bebé, esa familia, porque es la familia, tiene derecho a recibir un subsidio de lactancia que se paga en productos por un total de un salario mínimo nacional, es decir, ahora 2,122 bolivianos, que se recoge de diversas entidades en forma de productos por un total de 2,122 bolivianos. Ese subsidio de lactancia no tiene que pagar el IVA. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? Es decir, ¿cómo se calcula el impuesto? El 13% sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas.
hasta 4 salarios mínimos nacionales. Ah, interesante. Voy a borrar, no, voy a hacer otra hojita. Por si acaso no estoy compartiendo nada. Uno más. Ya está. ¿Qué significan las deducciones? Significa lo siguiente. Imaginémonos que una persona percibe un salario de 10.000 bolivianos. ¿Ya? Su sueldo es igual a 10.000 bolivianos. ¿Cuánto es el RC/IVA que debe pagar? Le pongo 10.000 para que los cálculos sean más fáciles. La alícuota es el 13%, por si acaso. Entonces él tendría que pagar, esa persona tendría que pagar 1.300 bolivianos por efecto del IVA. La ley 843 que define el RC/IVA dice esta persona debe pagar, está exenta del pago por 4 salarios mínimos nacionales. Cuando estemos viendo el tema de impuestos, de recursos humanos, vamos a ver cuáles son cuál es la naturaleza de las exenciones. Exención o deducción. Cuatro salarios mínimos nacionales. Un salario mínimo nacional en el año 2020 es 2.122 bolivianos. ¿Cuánto es 2.122 por 4? $8.488. 8.488. ¿Cuánto es el 13% de 8.488? $1.103,44. 1.103,44. Para efectos de impuestos no se consideran decimales, por si acaso. Todos los impuestos no consideran decimales. Esta es la deducción por efecto de la ley de 4 salarios mínimos nacionales sobre el RC/IVA que tiene que pagar un empleado. Por lo tanto, de estos 1.300 que tenía que pagar, se le deducen 1.103. Por lo tanto, solamente tiene que pagar 197 bolivianos. Solo tiene que pagar 197. Ah, interesante. Pero además, se le deduce el 13% de todas las facturas que estén a su nombre. Por ejemplo, este señor se llama Juan Pérez, por ponerle un nombre, ¿ya? Este señor es Juan Pérez. Su número de carnet es 3550-277. Le estoy poniendo un número. Por ahí Juan Pérez tiene otro número de carnet. O este 3550-277 le corresponde a otra persona. Es un ejemplo. Estas facturas deben estar con este número de NIT. O sea, el número de NIT debe estar a este número de factura para que valgan. El señor Juan Pérez junta todas sus facturas. Los hijitos de Juan Pérez juntan facturas de todas las compras que hacen y tienen que estar a este nombre, con este apellido y a este número de NIP.
Y el señor consolida en un documento todas las facturas. Imaginémonos que las facturas que ha conseguido por gas, por la luz, por compras de medicamentos, no sé, todo lo que él haya pagado, suman, un momentito. Imaginémonos que las facturas que ha conseguido suman 1.500 bolivianos. O sea, 22 bolivianos, 22,50 por una garrafa de gas, 37 bolivianos por el teléfono, no sé. De medicamentos, 58, no sé. Todo eso suma 1.500 bolivianos. Varias facturas. 20 facturas, 30 facturas, no sé. Todo eso suma 1.500 bolivianos. ¿Cuánto es el 13% de 1.500? $195. Ya. Entonces, por haber presentado estas facturas, se le descuenta el 13% del total de la suma de esas facturas. 195 bolivianos. Entonces, el agente de retención es el que recibe esas facturas con un formulario. Entonces, él agarra y dice, tu sueldo es 10.000, tenías que pagar 1.300 del RCIVA. Te voy a deducir 4 salarios mínimos nacionales que totalizan una deducción de 1.103, tendrías que pagar 197 y estás presentando facturas por 195 bolivianos, lo que tienes que pagar son 2 bolivianos. Entonces, de tu sueldo te voy a retener 2 bolivianos. No te voy a pagar 10.000 bolivianos, te voy a pagar 9.998 bolivianos. Y estos 2 bolivianos que estoy reteniendo lo voy a entregar al Servicio de Impuestos Nacionales, conjuntamente con todas las otras retenciones de los otros empleados que tiene la empresa. Ah, ahora sí, ahora está entendido. No, ahora está entendido. Está entendido. Inge, una consulta. Dígame. El 197, ¿de dónde sale? A ver, buena pregunta. No le entendí eso. El sueldo de la persona es de 10.000 bolivianos, ¿no? El RCIVA dice, del total del salario se debe pagar el 13%. Entonces, el 13% de 10.000 es 1.300. ¿No ven? Hasta ahí está entendido. Menos, dice, una deducción equivalente al 13% de 4 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional es por ley, por la Ley General del Trabajo, lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador. Varía cada año. ¿Ya? Varía cada año. O sea, este año el salario mínimo nacional es 2.122. Eso quiere decir que nadie puede ganar menos de 2.122. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. 4 salarios mínimos nacionales, es decir, 2.122 por 4 son 8.488. La deducción es el 13% de estos 8.488. Si ustedes multiplican 8.488 por el 13%, es 1.103. Entonces,
dice deducción, es decir, de estos 1.300 se debe deducir, se debe rebajar, en otras palabras, 1.103. Por lo tanto, el RCIVA efectivo es 197. Pero además, se le debe deducir el 13% del total de facturas que esta persona presente y que estén a su nombre. Y tienen que estar a su número de carnet también. O sea, tienen que estar a su nombre y tienen que estar con su número de carnet. Imaginémonos en este ejemplo que esta persona ha juntado 1.500 bolivianos en facturas. Facturas de luz, facturas de gas, facturas de compra de hamburguesas, facturas de el pago de las pensiones del colegio, no sé, todas las facturas que tenga. Por ejemplo, mucha gente compra facturas en tarjetas de teléfono. O sea, no sé si ustedes han visto, en el Facebook venden facturas, tarjetas de teléfono. ¿Por qué? Porque a diferencia de una factura en la que esté el nombre y el NIT, no llevan nombre y NIT, ¿no ven? No llevan. Entonces, eso puede servirle a cualquiera. En cambio, la factura que por comprar unos medicamentos, un jarabe, digamos, una factura de 100 bolivianos, que esté a nombre de Juan Pérez con el número de NIT 3550277, solo le sirve a Juan Pérez con el número de carnet 3550277. En cambio, una factura como la tarjetita de crédito del celular, que no tiene nombre, le puede servir a cualquiera. O sea, hay gente que junta eso. Ve en la calle, lo levanta y lo va coleccionando y al final vende. Y después les voy a decir a cuánto se vende, por si acaso. Entonces él ha juntado 1.500 bolivianos en facturas, el 13% de los 1.500 son 195, 197 menos 195, lo que debe pagar es 2 bolivianos. El agente de retención, que es el que le va a pagar su sueldo, la empresa donde trabaja, le descuenta de su sueldo los 2 bolivianos y le paga simplemente el saldo, 9.998. Y estos 2 bolivianos, al mes siguiente, luego de que has retenido todo, tiene 30 días para pagar lo que has retenido, porque si no es tipificado como robo, lo entrega al Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Ahora sí está entendido? Sí, Inge. Perfecto. La otra parte del RCIVA, ya habíamos dicho, el RCIVA tiene 2 partes, ¿no? El RCIVA tiene 2 componentes, el RCIVA dependientes y el RCIVA independiente. El RCIVA dependientes se aplica a las personas que reciben un sueldo. El RCIVA independientes se aplica a las personas naturales, solo se aplica a personas naturales, ojo, que perciban alquileres, intereses bancarios, directores y síndicos de sociedades anónimas, anticréticos, sueldos de personal local en misiones diplomáticas, consultores para el sector público. O sea, las personas que están señaladas en este cuadro tienen que pagar el RCIVA. ¿Quiénes pagan? Todos estos. ¿Quiénes no pagan? Las personas naturales alcanzadas por el IUE, es decir, personas naturales que sean empresas. Habíamos dicho en la clase anterior que una de sus compañeras, Abigail Rose, tenía una empresa que se llamaba Rose Computer Rose, algo así, no recuerdo ya. Que vendía computadoras. Si una persona es declarada como empresa, está obligada a pagar el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas. Las personas que pagan el IUE ya no pagan el RCIVA. Y los intereses bancarios por depósitos a plazo fijo, con un plazo mayor a 3 años, tampoco pagan el RCIVA. Eso es un poquito una política gubernamental para incentivar los ahorros de largo plazo. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? Igual que el RCIVA dependiente, es el 13% del monto total de los ingresos percibidos
Y cuando se paga trimestralmente. 20 días, hasta 20 días después de vencido el trimestre. Explicaremos un poquito eso. Imaginémonos que su compañero, voy a mencionar el nombre, su compañero Amadeo es un consultor. ¿Qué es un consultor? Personas que sin estar en relación de dependencia le hacen un trabajo, algún servicio a alguna empresa, fundamentalmente del Estado. El Estado puede contratar a dos tipos de personas. Personas que trabajen en nómina, se llaman, o bajo planilla, o sea, que trabajan todo el tiempo, y personas que trabajan en relación de consultoría. También realizan un trabajo, muchas veces tienen que asistir igual con horario, pero que le hacen un trabajo específico a una empresa. Por ejemplo, la alcaldía puede contratar un consultor para que le calcule, para que haga un estudio de cuántas personas tienen familias de 6. O sea, para ver el número de hijos que tiene la familia promedio en Oruro, por decir algo. Entonces, esa persona hace unas encuestas, etcétera, y llena un informe y presenta ese informe a la alcaldía y la alcaldía le paga por esos servicios. Amadeo es un consultor. Y como consultor percibe un salario de 12,000 bolivianos por mes. Cada 3 meses, hasta el 20 del mes siguiente, por ejemplo, los meses que pagan los consultores son abril, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, en octubre también se paga, y enero. En abril se pagan los impuestos RC-IVA independientes de enero más febrero más marzo. En julio se pagan el RC-IVA independientes de abril, mayo y junio. En octubre se pagan los impuestos RC-IVA de julio, agosto y septiembre. Y en enero del mes siguiente, del año siguiente, se paga el RC-IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea, se paga hasta el 20 de enero, hasta el 20 de octubre, hasta el 20 de julio y hasta el 20 de abril. Desde el 1 de abril hasta el 20 de abril, quiero decir. Imaginémonos que llega julio y Amadeo está trabajando como consultor, ganando cada mes 1,200 bolivianos. Entonces él prepara una planillita de pago, el formulario 602 eso no tiene nada que ver, pues, es un número de formulario en el que se presenta. Y ahí dice, he ganado en el mes de abril 1,200, en el mes de mayo 12,000 bolivianos, en el mes de julio 12,000 bolivianos, lo que suma 36,000 bolivianos. Menos las deducciones de los 4 salarios mínimos nacionales, hace el cálculo y presenta también facturas y al final queda un saldo, igual que hemos calculado en el ejemplo anterior, digamos de 525 bolivianos. Con el formulario 602 se va a un blanco y cancela estos 525 bolivianos como RC-IVA independientes.
Eso lo hace él. Ahí no hay agente de retención, ¿no? No hay alguien que retenga mi sueldo. Mi empleador, la persona que me da empleo y como consultor y que me paga 12,000 bolivianos por mes, no tiene características de agente de retención. No puede retenerme mi salario. Sí puede pedirme que yo le presente el formulario 602. Para que te pague me tienes que mostrar tu formulario 602 de que has pagado. Puede ser, pero no estoy obligado yo a mostrarle. Porque si Impuestos Nacionales determina que no he pagado impuestos, me pueden sancionar a mí. A Amadeo le van a sancionar. ¿Alguna pregunta? Estas deducciones son igualitas que las que hemos hecho para el RSIVA dependientes, por si acaso. Simplemente la única diferencia es que, uno, no hay agente de retención y el pago se hace trimestralmente. Sigamos. El último impuesto que vamos a ver es el IUE. El IUE tiene dos componentes también. Hemos dicho, el RSIVA tiene dos componentes, el IUE también tiene dos componentes. El impuesto a las utilidades de las empresas, llamado IUE por su abreviación, se aplica a empresas y se aplica a profesiones y oficios. ¿Qué es el IUE? El IUE dice que de la utilidad neta anual, la empresa está obligada a pagar el 25% de sus utilidades netas al Estado. ¿Qué significa eso? El IUE de las empresas dice que, por ejemplo, si la empresa Rose Computer, de su compañera Abigail, que vende computadoras, que su tienda es en la Cochabamba y Presidente Banks. Me estoy inventando. Rose creo que no tiene todavía ninguna actividad comercial, pero este es un ejemplo. Rose Computer es la empresa de su compañera Rose, ¿ya? Abigail Rose. Vende computadoras. Imaginémonos que en el año 2019, en el ejercicio, ¿se acuerdan qué cosa era ejercicio? En el ejercicio fiscal 2019, los ingresos de Rose Computer han sido 50,000. Los ingresos. Los egresos, es decir, los gastos de energía eléctrica, sueldos, compras, qué sé yo, han sido 20,000 bolivianos. Ingresos menos egresos es resultados, ¿de acuerdo? Resultado. El resultado de la gestión es ingresos menos egresos, 30,000 bolivianos. Como es positivo, es utilidad. El IUE dice impuesto a las utilidades de las empresas. La U de IUE significa utilidad. Si es que las empresas tienen utilidades, están obligadas a pagar el 25%. El 25% del IUE quiere decir que de esos 30,000 bolivianos que ha ganado la empresa de su compañera Rose Computer, debe pagar el 25%. ¿Cuánto es el 25% de 15,000? $7,500. Es decir, si esta es la torta
de utilidades de la empresa Rose Computer, que pensaba comerse Rose al final del año, la cuarta parte tiene que irse al Estado. ¡Ah! Pero ¿cómo la cuarta parte? Si el Estado no ha hecho nada, no me ha dado dinero, encima hay bloqueos, hay crisis, hay esto, lo otro, ¿cómo se van a llevar la cuarta parte de la torta? Así es. Por eso es que muchas personas tratan de evadir impuestos, es decir, tratan de falsear sus impuestos para que Impuestos Nacionales no les cobre lo que lo que tendrían que pagar. Entonces no dan factura. Si uno va a comprar al mercado de arriba, a la feria, un televisor, una cocina, un refrigerador, pregunta, ¿cuánto está el refrigerador? El refrigerador está a 3.000 bolivianos. Pero sin factura le puedo dar a 2.800. Uy, uno agarra y dice, ay, me están rebajando. Ya, deme sin factura. Y se lo llevan sin factura. ¿Y qué hacen estos señores? Por si acaso. O sea, no sé si entre los chicos que son mis alumnos habrá algún comerciante, pero es ilegal, o sea, es ilegal el defraudar impuestos. No es correcto. No, Bolivia no tiene una cultura tributaria, es decir, pensamos que el Estado no tiene derecho a cobrarnos esos impuestos, pero en realidad sí tiene derecho a cobrarnos, porque el Estado tiene que eh, solventar todos sus gastos. Nosotros podemos decir, no, pero ¿cómo? Vamos a pagarles el sueldo a esos diputados que no hacen nada, que solamente levantan las manos, qué sé yo, pueden tener muchos argumentos para decir, no voy a pagar mis impuestos, pero en realidad hay una ley que dice, no pagas tus impuestos, bueno, entonces voy a entrarme a tu casa, voy a rematar tus cosas, voy a pagar mis impuestos y si sobra dinero te lo voy a entregar. Tus cosas van a ser rematadas, porque la ley dice que si uno no paga impuestos, eso sucede. Entonces, la única forma es o tratar de rebajar los impuestos. Imaginémonos que Rose dice, cuando vende computadoras, sin factura te voy a dar más barato, ya, y comienza a vender sin factura, sin factura, sin factura, y no vende 50.000, porque esos 50.000 son los ingresos con factura. Entiendan bien lo que estoy diciendo. Y ingresos con factura, a pesar de que ha vendido 50.000 bolivianos en computadoras, solamente porque no ha dado facturas, sus ingresos con facturas son 30.000 bolivianos. O sea, 20.000 bolivianos han desaparecido ahí porque nadie sabe que Rose ha vendido. Por si acaso, Rose no es una persona que defraude impuestos. Es otra Rose, no es su compañera Rose. ¿Ok? Porque podría decir Rose en este momento y quejarse, ingeniero, yo no soy una defraudadora de impuestos, yo no soy una persona ilegal. Y es cierto, ¿no? Otra persona, no Rose, no ha tenido ventas por 50.000, pero sus ingresos con facturas son 30.000. Sus egresos son 20.000. El resultado es 10.000, solo 10.000. Y de 10.000, su impuesto, ¿cuánto es? La cuarta parte es 2.500. Es decir, hay una defraudación de 5.000 bolivianos. 5.000 bolivianos no han entrado al Estado porque esta empresa no ha dado impuestos, no ha pagado, no ha dado factura. Por lo tanto, no queda demostrado que esa empresa haya ganado ese dinero. Entonces, Impuestos Nacionales tiene dos actitudes. Por si acaso no estoy compartiendo pantalla en este momento, porque voy a aumentar hojas para escribir en esas hojas.
Impuestos nacionales, entonces, tiene dos acciones. El Servicio de Impuestos Nacionales, por la Ley 843, el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene dos capacidades. La capacidad coactiva y la capacidad informativa. Entonces, le dice a través de jingles de publicidad, qué sé yo, usted tiene que pagar impuestos, pague sus impuestos, por favor. Estos impuestos se emplean en hacer carreteras, en hacer escuelas, en construir hospitales, qué sé yo. Pero la otra capacidad del Servicio de Impuestos Nacionales es la capacidad coactiva. ¿No ha pagado impuestos? Bueno, entonces voy a apelar a la ley para que usted pague sus impuestos. Voy a embargar. ¿Qué significa embargar? Le voy a quitar la propiedad de sus cosas. Voy a rematar sus cosas. Y luego de rematar voy a conseguir dinero y me voy a reembolsar los impuestos que usted tenía que pagar. Y si sobra dinero, se lo voy a devolver porque no me interesa. A mí me interesa simplemente pagarme lo que usted me debe y si hay más, bueno, se lo devuelvo, no es de mí. Yo no tengo intención de robarle a usted. Pero el embargo ya es algo grave, ¿no? O sea, que me quiten. Yo he visto acciones de embargo y entran a la casa y pueden sacarse todo lo de valor, pues, televisores, computadoras, qué sé yo. Generalmente lo primero que tratan de embargar son los bienes inmuebles, es decir, terrenos, casas, vehículos. Eso es lo más fácil de vender. Pero si la persona no tiene ese tipo de bienes, no tiene a su nombre una casa, un vehículo, a bienes muebles más fáciles de vender. Televisores, computadoras, cocinas, refrigeradores. Y se entran con la ley y embargan y luego rematan, por si acaso. La otra forma que tienen las empresas una de las formas de defraudar impuestos es disminuir los ingresos, ¿no ven? Voy a hacer de cuenta que mis ingresos son menores y de ese modo el resultado va a ser menor. Si los ingresos son menores, menos los egresos, va a ser una cantidad menor. La otra forma es aumentar los egresos. Voy a fingir de que estoy gastando más de lo que realmente estoy gastando al hacer que mi empresa funcione y por tanto, si por ejemplo, finjo que mis egresos que eran 20,000 y hago aparecer facturas falsas que digan que yo estoy gastando 28,000, 30,000 menos 28,000 son 2,000 bolivianos de resultado del ejercicio. Por lo tanto, voy a tener simplemente el 25%, son 500 bolivianos. Estoy defraudando 7,000 bolivianos al Estado. Inge, Dígame. no estás compartiendo la Ay, no estoy pantalla. compartiendo la pantalla. Discúlpenme. Compartir pantalla. Así. ¿Desde qué partecita no han visto desde acá? El Servicio de Impuestos Nacionales tiene dos actividades. La actividad informativa, es decir, tratar de que las personas se enteren, se informen de cuántos impuestos y traten de cumplir el pago de sus impuestos, ¿no? Y la otra capacidad del Servicio de Impuestos Nacionales, por delegación del Estado, porque el Estado es el que tiene la potestad contributiva, ¿no? ¿Se acuerdan? El Estado es el que, por la Constitución Política del Estado, es el que tiene el derecho de cobrar impuestos. Ese derecho lo ha delegado al Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene también, por efecto de la ley, la capacidad coactiva. La capacidad coactiva del cobro de impuestos le da la tuición de embargar
es decir, secuestrar un bien. Este bien ya no es suyo, ahora es nuestro. Luego del embargo viene el remate. Se publica este bien ubicado en tal lugar, esta casa ubicada en tal lugar, va a ser rematada a tal fecha sobre la base de 50,000 bolivianos. Entonces va, todo el que quiere comprarse esa casa va al remate, que es un acto público, que es llevado a cabo por un juez. Esa persona que agarra el martillito, en las películas hemos visto muchas veces, en Bolivia es un juez, tiene que ser un juez. Entonces dice, se abre el remate de esta casa que se está rematando por encargo del Servicio de Impuestos Nacionales para el cobro de impuestos sobre la base de 50,000 bolivianos. ¿Quién ofrece 50,000 bolivianos? Ya, yo ofrezco 50,000 bolivianos, el señor tantos. Yo ofrezco 55,000 la señorita tantos. Y así va empujando hasta que ya nadie más quiere empujar, digamos, se ha cerrado el remate en 150,000 bolivianos, 150,000 bolivianos a la una, 150,000 bolivianos a las dos, 150,000 bolivianos a las tres. El bien es adjudicado al señor tantos. Tienen que entrar con su nombre. No puede entrar cualquiera. En Bolivia no puede entrar cualquiera. Hay que pagar un monto para entrar. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ofrecer 150,000 bolivianos y después perderse, no pagar, porque no va a estar agarrando 150,000 bolivianos en su bolsillo. Tiene que pagar una cuota de ingreso, 5,000 bolivianos, por decir algo. Si no cumple el pago del monto con el que se ha adjudicado, esos 5,000 bolivianos, que es su derecho para participar en el remate, se adjudica a impuestos nacionales y se vuelve a hacer otro remate. Entonces, esos 150,000 bolivianos que ha pagado la persona que se ha adjudicado la casa, imaginémonos que los impuestos que el dueño de la casa no ha pagado eran 70,000 bolivianos, por decir algo. Y se ha recaudado 150,000. Con 150,000 se pagan estos impuestos y los gastos legales. Porque pagarle el sueldo al juez rematador, publicar, etcétera, tiene gastos, ¿no? Imaginémonos que los gastos han sido 20,000 bolivianos. 20,000 más 70,000, 90,000 bolivianos se deben pagar con estos 150,000 bolivianos que han salido del remate. Sobran 60,000 bolivianos y esos 60,000 bolivianos se le entregan como un cambio, digamos, al dueño de la casa. O sea, pagar impuestos es una obligación y si no se pagan impuestos hay sanciones. Lamentablemente el Servicio de Impuestos Nacionales no es muy activo. O sea, no hace muchos juicios de remate, pero hay juicios de remate. O sea, no es que sean tan visibles, no los vemos nosotros. Pero, por ejemplo, hace unos días, a principios de este año, la casa, un edificio, no es una casa, ubicada en la Caro y Washington, prácticamente en la esquina del mercado, de la feria, en una de las esquinas más concurridas de la feria, estaba en remate. O sea, ¿por qué? Porque esa persona se había prestado dinero y no había pagado impuestos. Entonces eran varios los que estaban interesados en cobrarse las deudas, pues. Ellos han dispuesto un remate, no sé si se habrá llevado a cabo, pero, por ejemplo, ese inmueble estaba queriéndose rematar en como $400,000. Un edificio de unos 6 pisos, creo, grande, en una zona comercial. Me imagino que el que se ha ganado ese remate ha debido pensarlo bien, ¿no? Ahora estábamos acá. Las dos formas voy a hacer otra hoja. ¿Cómo es que hay evasión de impuestos para el IUE? Una forma es aumentar los ingresos. No, perdón, rebajar los ingresos.
Si, por ejemplo, los ingresos originales eran 50.000, no doy factura y solamente doy factura por 30.000 bolivianos y los gastos son 20.000, el monto sobre el que tenía que pagar impuestos era originalmente 30.000, por lo tanto tenía que pagar 7.500, pero como no he dado facturas y solamente me pueden demostrar ingresos por 30.000 menos 20.000 son 10.000 bolivianos y el IUE es 2.500. He defraudado 5.000 bolivianos. La otra forma es aumentar los egresos. Los ingresos son 50.000 por decir algo. Y voy a hacer aparecer mis egresos totales. Egresos son 2.000, son 20.000, perdón. Y voy a hacer aparecer, porque esto tiene que ser egresos con factura también. Por eso es que la factura es importantísima. La factura es un documento importante para impuestos nacionales. Enseguida vamos a hablar de la lotería de facturas. Yo hago aparecer facturas falsas, qué sé yo, y por 40.000 bolivianos. Me invento facturas. Hago aparecer facturas. Voy y le digo, ¿sabes qué? ¿Estás pagando la luz de tu casa? Sí. ¿Por qué no sacas esa factura a mi nombre? Y en lugar de tener 20.000 bolivianos de gastos, tengo 40.000 bolivianos. 50.000 menos 40.000, 10.000 resultado del ejercicio. Pago el 25% y solamente pago 2.500. O lo mejor, pues, combino rebajar mis ingresos y aumentar mis egresos, no doy factura y me invento facturas falsas y puedo pagar cero. O sea, técnicamente puedo pagar cero. Porque dice acá, el IVU es impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Qué pasa si yo tengo ingresos por 50.000, pero mis egresos son 60.000 bolivianos? O sea, el resultado de la gestión es menos 10.000, es decir, es una pérdida, no son utilidades. ¿Tengo que pagar el IVA? No, señor, porque el IVA es el impuesto a las utilidades. No es IPE. No es impuesto a las pérdidas de las empresas. No, señor, es impuesto a las utilidades. Si usted ha tenido utilidades, paga. Pero si usted ha tenido pérdidas, no paga, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Quién está ganando? ¿Sigue 0-0? Se han dormido mis alumnos. Y eso que el tema estaba interesante. Amadeo, ¿quién está ganando? No estoy viendo, Inge. Explico una cosita más y nos vamos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito, vamos a retroceder un poquito. El IVA, ojo, el IVA, ¿se acuerdan qué significa IVA? Significa impuesto al valor agregado. O sea, en realidad, el impuesto que se paga es solamente sobre el valor que se le agrega a un bien. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que la empresa Rose Computer, que es de una persona que se llama Rose, pero que no es su compañera, va a La Paz y compra una computadora, laptop. La computadora laptop la compra en 4.000 bolivianos. Con factura.
de un distribuidor, de un mayorista. Viene aquí a Oruro, la pone a la oferta, la pone a la computadora, laptop en su vitrina y espera que se venda. Viene alguien, ¿de cuánto está la laptop? Sí, esta laptop que es Core i7 de 9ª generación, con disco duro de tantos, con pantalla así, con esto, con esto, con esto. Se la vendo en 5.500 bolivianos. El mayorista siempre vende a un precio menor porque hay que comprarle un volumen grande, ¿no ve? Si yo voy a comprar a la China, las personas que van a comenzar a vender artículos navideños, por ejemplo, en la feria de Navidad o en la feria del Fermín López, hacen su pedido en junio, en julio, como máximo. Si hacen su pedido a fines de julio, ya no llega para la Navidad. Pero no pueden ir a comprar, ya deme 10 arbolitos de Navidad. No, 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 no. Tienen que comprar un contenedor completo. 10.000 arbolitos, 20.000 arbolitos. Entonces, generalmente se juntan varios comerciantes y compran en China. ¿Por qué? Porque el valor, el costo de un arbolito de Navidad por mayor les saldrá pues, cada arbolito a 20 bolivianos, por decir algo. Esos 20 bolivianos, puesto en China, más su transporte hasta Oruro, saldrá pues unos 60 bolivianos. Con impuestos, con pago de internación, todo, seguros, qué sé yo, llega a unos 60 bolivianos. Y lo venden a 200 bolivianos. Fíjense que del valor que tenía originalmente le han añadido 180 bolivianos de valor. Por lo tanto, el IVA simplemente se paga sobre ese valor. Volvamos con Rose Computer. Rose Computer va y compra una computadora laptop en 4.000 bolivianos a un mayorista. Hay mayoristas en La Paz, en Santa Cruz. Mayoristas de computadoras. Es decir, yo voy y tengo que comprar 100 computadoras, 100 teclados, 100 monitores, no lo sé, 100 impresoras. Viene acá, expone la computadora y la vende en 5.500. ¿Cuánto es el valor que le ha añadido Rose Computer a esa computadora? Despiértense, despiértense. Mil, sí. 1.500. El valor añadido es 1.500. El IVA es el 13% del valor añadido. 13 más feo. 13% del valor añadido. ¿Cuánto entonces tendría que pagar Rose Computer por el IVA de 1.500, por el IVA de esa computadora que acaba de vender? El 13% de 1.500, ¿cuánto es? $195. 195. ¿Cómo es que Impuestos Nacionales calcula? ¿Cómo es que hace el cálculo? Cuando Rose Computer va a ir a pagar sus impuestos, tiene que presentar esta factura. ¿Por qué? Porque con la compra de esta computadora de 4.000 bolivianos, le han dado una factura y ella ha adquirido, ¿se acuerdan qué cosa adquiere una persona cuando recibe una factura? Recibe crédito fiscal. ¿Se acuerdan, no ve? ¿O no? El crédito fiscal es el 13% del monto total de la compra. ¿Cuánto es el 13% de 4.000? Siguen durmiendo, no los despierten.
Se han amanecido estos días y por eso están de sueño. ¿Cuánto es el 13% de 4,000? 520. 520. Vende la computadora por 5,500 bolivianos y da una factura, ¿no?, a la persona que ha comprado. Imaginémonos que en este caso Rose Computer no ha defraudado impuestos y ha vendido con factura, ¿no? Cuando una persona da una factura, cuando una empresa da una factura, adquiere otro efecto que se llama débito fiscal. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cuánto es el débito fiscal? El débito fiscal tiene una alícuota del 13%. ¿Cuánto es el 13% de 5,500? 715. 715. Dice la ley 843 aplicada al IVA. Rose Computer tiene que pagar un impuesto de 715. Pero puede pagar ese impuesto con el crédito fiscal de las compras que haya realizado. O sea, este crédito fiscal es como dinero en efectivo, pero que solamente le sirve para pagar débito fiscal. No le sirve para otra cosa. Yo no puedo ir a impuestos nacionales. Aquí tengo una factura que me han dado por 520, por 4,000 bolivianos. Quiero que me paguen los 520 que se presente esta factura. No se puede. O sea, solamente sirve para pagar débito fiscal. Entonces, quiero que me resten 715 menos 520. 715, que es el impuesto que tiene que pagar, más los 520, que es el impuesto que ya ha pagado, o sea, el crédito fiscal que tiene. ¿Cuánto es? 195. Exactamente igual que el 13% del valor agregado, pero calculado en forma legal a través de los documentos que acreditan que las compras y las ventas se han realizado, es decir, las facturas. Por eso es que la factura es tan importante, pues. Por eso es que las personas que van a evadir impuestos, tratan de evadir impuestos. Y ahí surgen dos tipos de negocios fraudulentos. Uno, las personas que tratan de no dar factura y las personas que inflan la factura o que fabrican facturas falsas. Habíamos hablado de qué pasa si yo voy a comprar al mercado de arriba un televisor, un refrigerador, y me dicen, ¿quiere comprar con factura o sin factura? ¿Cuánto? Yo pregunto siempre, ¿no? Una persona en su sano juicio preguntaría, pues, a ver, ¿cuánto es con factura y cuánto es sin factura? Con factura son 5,000 y sin factura te puedo dar hasta en 4,500. Me miran uno la cara y dicen, si les rebajo hasta 4,500, este ñato va a aceptar sin factura. La intención es dar sin factura siempre, ¿no? Pero puede ser que la persona sí le sirvan las facturas, sí tenga conciencia, sí tenga principios. Y dice, no, señor, dame con factura. Si te dan con factura, aquí está, te hacen las facturas, te ponen el refrigerador ahí en la puerta y tú tienes que llevártelo a tu casa. Pero si te dicen, si tú les dices, quiero sin factura, inclusive te lo pueden ir a dejar a tu casa. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales, en su atribución coactiva, ¿qué significaba coactiva? ¿Se acuerdan? Esta es como una pregunta de examen. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene una atribución A, coactiva. Ustedes se han dado examen, ya saben cómo es. B, reactiva. C, coordinativa. D,
optativa. Estoy poniendo palabras que terminan en tiva, ¿ya? E, ninguna de las anteriores. Ustedes han dado examen y han visto cómo son mis exámenes. ¿Qué pondrían ustedes? A, ¿no? ¿Qué significa la atribución coactiva? Significa que Impuestos Nacionales puede imponer castigos. Impuestos Nacionales entonces delega a algunas personas que hacen el trabajo de inspección. Un inspector puede entrar a un negocio. Decir, ¿cuánto cuesta ese televisor? Ese televisor cuesta 5,000 bolivianos. ¿Me puede vender sin factura? No están con chalequito, no están identificados por si acaso. ¿Me puede vender sin factura? Sí, claro. ¿Y cuándo me vendería sin factura? 4,500. A ver, véndame. Porque me puede decir que me va a vender sin factura, pero no es un delito el decir. Es un delito el vender sin factura. Entonces, a este inspector le dan dinero para que compre un televisor. ¿Me puede vender? Sí, aquí tiene 5,000 bolivianos y aquí está su televisorcito, etcétera. Me lo llevo y inmediatamente vuelve y ya se pone su chaleco que dice Impuestos Nacionales, Inspector, etcétera. Viene nuevamente a la empresa. Acabo de comprarle un televisor y usted no me ha dado factura y aquí está su letrerito de clausurado. Clausurado y además tiene que pagar multas. Las multas por no dar facturas son 5,000 UFB. 5,000 UFB son más o menos 10,000 y pico bolivianos. Por no dar factura. Muchas veces al inspector no le dan tanto dinero, entonces el inspector anda rondando por ahí. Sale una persona de un negocio y le dice, ¿usted ha comprado algo de esta farmacia? Sí, he comprado. ¿Qué cosita compró? Este jarabe. Yo soy de Impuestos Nacionales, se identifican, etcétera. Muchas veces están en compañía de un policía. Aquí está, soy de Impuestos Nacionales, tengo la capacidad coactiva de Impuestos Nacionales. Entonces, yo puedo preguntarle a usted. Sí, he comprado este jarabe. ¿Le han dado factura? No, no me han dado factura. ¿Me acompaña, por favor? Lo agarran al señor y lo meten a la farmacia. Acaba usted de venderle un jarabe por 100 bolivianos y no le ha dado factura. ¿Es cierto o no es cierto? Es que él se ha salido sin que yo le pueda preguntar. Nada, nada, nada. Usted no puede entregar el producto sin la factura correspondiente. Por lo tanto, ¿qué le dan? Aquí tiene su letrerito de clausura y sus 5,000 UFBcitas de multa. Entonces, los señores que venden refrigeradores le dicen, ¿sabe qué? Si yo le vendo sin factura, le voy a ir a dejar a su casa. O aquí a la vueltita, espéreme, ahí está mi depósito. Muchas veces ahí está su depósito, ¿no? Pero tratan de evadir justamente a los inspectores que están ahí rondando y que pueden evidenciar una venta sin factura y sancionar. ¿Alguna pregunta? Hemos concluido el tema de impuestos. En la próxima clase vamos a avanzar recursos humanos, la contabilización de los recursos humanos, y ya estamos prácticamente para terminar la materia. Nos quedarían ajustes contables, que es la última parte, es larguita, pero es la última, la antepenúltima parte, nos faltan 4 unidades. Recursos humanos, ajustes contables, elaboración de estados financieros y análisis de estados financieros. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Ninguna? 2 preguntas. Yo les voy a preguntar, pues. 2 preguntas. ¿Quién está ganando, Ecuador o Bolivia? Nadie. Siguen durmiendo. O el partido está interesante. Están en paz, Inge.
Bien, gracias. Segunda pregunta. Ya me olvidé que quería preguntarles. Me olvidé. Alguna cosita interesante quería preguntarles, pero... están pasando clases con el auxiliar, con la auxiliar. O sea, ¿por qué? Esta parte, y una parte complementaria que yo avanzo, que lo vamos a avanzar la próxima clase, está llena de ejercicios. Por ejemplo, calcule impuestos nacionales. Les voy a mostrar un ejemplo de exámenes. Para que vean que yo no miento. O sea, a mí no me gusta mentir. Examen segundo parcial del año 2014. No, de algo más reciente. Examen segundo parcial de el semestre 1 2020. No, es un Excel, no quiero un Excel. Aquí está. El segundo parcial del año 2010, del semestre 2 2019. O sea, hace un año. Análisis de balance, SIS 2220B, examen segundo parcial, semestre 2 2019. En fecha primero... no, estos son comprobantes. No es este. No me interesa ese examen. Este, por ejemplo. Examen SIS 2220B, semestre 1 2019, segundo examen parcial, la parte práctica. La comercial, la popular, ha comprado un lote de 100 equipos Blu-ray marca LG. Sáquenle una fotito de esto por si acaso. Por ahí nos da el mismo examen. Yo no entiendo que anticiparse a una pregunta que saben que va a venir. 100 equipos Blu-ray marca LG a la distribuidora LG de Bolivia, Sociedad Anónima, en fecha 9 de noviembre del año 2018. El 10 de diciembre vende un equipo Blu-ray con una utilidad del 30%, con un valor total facturado de 1.375. Determine el monto pagado por la popular. Si en fecha tantos la empresa vende 2 equipos Blu-ray con un total facturado de 2.500, determine la utilidad dispuesta por la popular para esta venta. Así son los exámenes. Muy, muy prácticos. Complete el siguiente comprobante de ingresos por venta de la empresa Star Service. O sea, fíjense, aquí está la caja, se ha vendido mercadería a la empresa Transimperial por un monto, no dice el monto, pero dice que ingresos por ventas, puede ser, por ejemplo, que el IT sea 100 y ustedes tienen que llenar el resto. Entonces, si ustedes no están pasando clases con el auxiliar, yo tengo que pasar clases de ejercicios. Por eso es la pregunta. Pero si están pasando clases con el auxiliar, bueno, pues, o sea, yo haré una clasecita o les mando un video de un ejercicio resuelto, pero nada más. Por eso es que es importante que ustedes pasen clases con el auxiliar. Si no, no van a poder resolver el examen y se van a aplazar. Entonces ustedes tienen muy poco poder de decisión para decirle, si pasaremos clases. Es muy diferente que yo vaya y haga un reclamo si es que no está pasando clases y que les retengan su sueldo y no le paguen si es que no está pasando clases. Por eso es que, nuevamente la pregunta, ¿están pasando clases con el auxiliar o no? Es su obligación pasar clases, por eso se le paga un monto de dinero mensualmente. Alguien que me responda. ¿La conocen al auxiliar? A ver, otra pregunta. ¿Es auxiliar varón o mujer?
Ingeniero, es mujer y sí estamos pasando, pero estamos en precio, costo y valor. El tema que estamos pasando ahora ya lo hemos pasado. Ah, ya. Nos han mandado solo videos y creo que la PDF, ese tiempo creo que no estábamos pasando clases, o sea, solo nos han mandado videos de esta clase. Ok. La próxima clase yo voy a avanzar costo, precio y valor. Pero bien, ustedes ya van a poder entender. Yo voy a avanzar la parte conceptual y vamos a hacer un par de ejercicios, pero no me gusta mucho que el auxiliar ande delante del docente porque, bueno, parecería ser que los papeles se invierten, de que el auxiliar enseña teoría y el docente está haciendo ejercicios. No me gusta eso, pero bueno, no se les puede decir nada a los auxiliares, la verdad. A mí me gustaría no tener auxiliares, pero bueno, es un deseo que no se va a cumplir. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.